al capítulo 5. Y en el capítulo 5 repasamos sobre el Cordero. El Cordero encierra un misterio tremendo. Y aparte de tremendo, para mí, y espero que para ustedes también, para mí es bellísimo. En el capítulo 5 nos acordamos que había un libro escrito de dentro y por fuera estaba sellado con 7 sellos y nadie lo podía abrir. Entonces Juan, como sabía y sentía en espíritu que tenía que ver con la iglesia que él amaba, y yo les dije a ustedes que si ustedes repasan la epístola, la primera epístola de Juan, si ustedes repasan la primera epístola de Juan, leen detenidamente, se van a dar cuenta que es el apóstol que más habla del amor. Y nos enseña tantas cosas del amor cristiano que es como que si nos sintiésemos condenados porque no estamos a la altura de ese amor que él señala. Y él señala que si él señala, el apóstol Juan, que si nosotros no tenemos ese amor, no lo tenemos a Dios. Y asusta. Es lógico, por supuesto, que la vida del cristiano no debe ser guiada por los sentimientos. Los sentimientos están en batalla constante a través de nuestra carrera de la santificación. La fe no tiene nada que ver con el sentimiento, largo de hablar. La fe es como decir 1 más 1 igual a 2. Y si decimos que 1 más 1 es igual a 2, no nos da alegría porque 1 más 1 sea igual a 2. No nos da tristeza porque 1 más 1 es igual a 2. No nos da ganas ni de reír ni de llorar. ¿Cuánto es 1 más 1? 2, porque es matemática pura. Bueno, la fe es matemática pura, no la debemos mezclar jamás con los sentimientos porque el diablo se vale de los sentimientos para hundirnos. Las emociones para hundirnos. El creer es decir, creo. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra espiritualidad, tenemos conflictos con nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra psiquis, son batallas que tenemos para disociar las órdenes de Dios, que es un escrito está y es obedecer como una matemática, sí o sí. Y después por atrás viene el tiempo de la carrera de la santificación y el tiempo de la perfección de nuestros sentimientos, de nuestras emociones que se pongan a la altura de la fe, del creer. Largo de hablar. El creer tiene obediencia, nos guste o no nos guste, pero debemos obedecer, porque Dios lo manda, es fe. Creer y obedecer. La fe sin obras, dijo el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. Los demonios creen y tiemblan, creen. ¿Cómo no van a creer en Dios los demonios? Y tiemblan, pero no obedecen. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que cuando nosotros leemos Primera de Juan, nos damos cuenta que tenemos que acomodar nuestro sentimiento al escrito está, a la fe de lo que ordena el Señor, creer y obedecer, nos guste o no nos guste, sintamos o no sintamos o como sintamos, o obedecer y seguirlo a Cristo, tal cual como dijo Cristo. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. El que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo, no es digno de mí. Y el que no aborrece aún su propia vida, no es digno de mí. El que hallare su vida, y qué lindo, cómo la paso de 10, la hallo mi vida. Mientras no sea pecaminoso, Dios está contento. Pero si de forma pecaminosa hallo mi vida, dice, el que hallare su vida la perderá, pero el que la perdiere por causa de mí, la hallará. Entonces, debemos transformar nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones, para que acompañen a la orden del Señor Jesús, a sus mandamientos, y entre esas cosas amamos los unos a los otros. Desarrollar el amor con razonamiento
matemáticamente, pero también nuestros sentimientos deben alcanzar la orden del Señor. Y esa es una carrera de la santificación y hay una vida de negación, donde nos negamos por sentimientos negativos y adversos de obrar de una manera o de pensar de una manera o sentir de una manera. El tema es que el apóstol Juan alcanzó un grado de perfección tan grande y sentía no tan solo lo que Dios decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo en la profundidad de lo que nosotros conocemos, lo que significa cada mandamiento de la ley de Dios. Una cosa es la letra y otra cosa es el espíritu de la ley. ¿Qué quiere decir cada letra? Y bueno, y cuando vemos la segunda tabla, los 6 mandamientos dedicados al prójimo, bueno, tenemos que obedecer lo que dice ahí, nos guste o no nos guste, y debemos acomodar nuestros sentimientos y alcanzar la perfección, que no necesariamente va a ser absoluta, pero el justo cae 7 veces y aún torna a levantarse, pero vamos en la carrera de la santificación, mejorando. Si hemos caído, tenemos un abogado, tenemos un intercesor. Pero el apóstol Juan ya tenía una fe tan grande y un amor tan grande hacia sus hermanos que cuando ustedes leen las epístolas, que yo les pido por favor, cuando tengan tiempo, repasen detenidamente cada palabra del apóstol Juan y realmente asusta. ¿En qué sentido asusta? De que estamos quizás no tan cerca de lo que dice el apóstol Juan, quizás más o menos lejos de lo que dice el apóstol Juan. Y cuando pensamos en nuestros hermanos, el tema es que el apóstol Juan alcanzó un grado de perfección que él sufría por los hermanos. Cuando él ve el libro y sabía que ese libro tenía un contenido que tenía que ver con la iglesia, y él amaba tanto la iglesia que se puso a llorar porque nadie podía abrir los sellos. No es que el apóstol Juan hacía un teatro, era un amor real hacia sus hermanos. Y ese amor tenemos que alcanzar nosotros, tener ese gran amor hacia los hermanos. Y cuando él desesperado vio que nadie podía abrir, ni mirarlo, dice el libro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar. Y entonces, cuando él estaba desesperado, vamos al versículo 5 del capítulo 5 de Apocalipsis, y uno de los ancianos me dice, no llores. Entonces pensemos, ¿por qué lloraba el apóstol Juan? Nosotros lloraríamos, quizás seríamos fríos, no lloraríamos. Y eso asusta. El apóstol Juan amaba como dice la primera epístola del apóstol Juan. No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, los nombres proféticos que vienen del Antiguo Testamento, la raíz de David, pronunciaciones proféticas que vienen del Antiguo Testamento, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y quién era ese? Solamente Jesucristo. No había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni en ningún lugar. No existía nadie, ni de abrirlo, ni de mirarlo. Solamente Jesucristo. Y miré, dice el versículo 6, aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y ya dijimos que hemos estudiado en profundidad y pueden repasar en los capítulos grabados todos los detalles que involucran los 7 cuernos y los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra, por parte de Jesucristo, que es el Cordero. Cordero en forma simbólica. Versículo 7, y él vino y él tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y bueno, cuando él hubo tomado el libro y entonces lo abría, entran en alabanza, ya vimos, los 4 seres vivientes, entran en alabanza los ancianos que tenían que ver con lo que había en ese libro y alaban a Dios y dicen, nos has hecho, para cualquiera que interprete de otra manera, entonces por eso están separadas las ruedas,
que tenían que ver con el plan de salvación, y están separados los 24 ancianos, que ya sabemos quiénes son, ya lo hemos estudiado, y ellos dicen: nos has hecho reyes y sacerdotes, nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes, etcétera, etcétera. Y de allí entran, en el versículo 11 en adelante, aparte de que los ángeles entran en alabanza, y entran los ángeles, y todas las criaturas creadas, animadas e inanimadas, y toda la creación, y cuando escuchan eso, los 24 ancianos, semejante alabanza, semejante serie al Cordero, los ancianos que tenían que ver con el Cordero, con lo que hizo el Cordero con ellos, cayeron sobre su rostro y adoraron al que vive para siempre jamás. Y ya sabemos, el Cordero que murió y resucitó, y lo cambia a Jehová. Hay un cambio en Jehová. Ya dijimos, nosotros no lo vamos a leer. En el Antiguo Testamento, en Isaías, habíamos visto: yo Jehová el primero y el postrero, y lo repite: yo Jehová el primero y postrero. 3 veces está dicho en el libro de Isaías: yo Jehová, pero nada más. Pero en el Nuevo Testamento, cuando aparece Jesús, y ya lo hemos leído, se cansa de decir: yo soy el primero y el postrero, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y vuelve a repetirlo y vuelve a repetirlo: yo soy el primero y el postrero, el uno, el Dios todopoderoso, el que ha de venir, el primero y el postrero. Pero hay una diferencia. En uno de los textos, en el capítulo 1, ustedes se acuerdan que cuando se le aparece a Juan le dice: yo soy el primero y el postrero y el que he sido muerto. Ahí está el Cordero. Y el que vivo por los siglos de los siglos. Y después en Apocalipsis, lo hemos leído así muy de pasada, pero después nos vamos a detener cuando vayamos avanzando, y de allí vemos que dice Dios y el Cordero, Dios y el Cordero, y eso de Dios y el Cordero no va a desaparecer nunca, porque el Cordero, de forma simbólica, con toda su profundidad, está en Jehová. Ahora ya no es el primero y el postrero del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Yo, Jehová, el primero y el postrero, y el primero y el postrero. Pero en el Nuevo Testamento es el primero y el postrero, y hay un agregado: el que he sido muerto y vivo para siempre jamás. Y tengo las llaves de la vida y de la muerte. Ahí se completó Dios. Dios era completo. Ahora veamos que Dios era completo, pero se tenía que completar. Vamos al libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo 16, versículo 25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, y nos detenemos un poquito acá. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. Me encanta que el apóstol Pablo diga mi evangelio. ¿Qué dirían ustedes que yo le esté predicando y le diga conforme a mi evangelio? No, el apóstol Pablo tenía un ministerio tremendo. Él fue llamado por Dios para que sea apóstol de los gentiles, de todos los gentiles de todos los siglos, hasta el fin del mundo, de forma especial. Entonces él tenía un evangelio profundo, largo de explicar a qué se debe la profundidad. Alguna vez puede ser que hablemos de la profundidad del evangelio de Pablo y por qué Pablo lo toma al evangelio como perteneciente a él, mi evangelio. Lo dice varias veces: mi evangelio, porque se le revelaron cosas que nadie se imaginó. Con una sabiduría tremenda escribe para dar resultados que ahora no podemos explicarlo. Y dio los resultados a través de todos los siglos, a través de todos los siglos, a las diferentes confesiones religiosas. Pero él dice, ese evangelio de Jesucristo, que va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, cuánto abarca,
cómo abarca y a quiénes abarca, el apóstol Pablo dice, para todos los que crean, y aún los que no crean en Jesucristo, y ustedes van a decir, ¿cómo los que no crean en Jesucristo? Bueno, alguna vez, hermanos, puede ser que en una charla o en un sermón hablemos de los misterios del Evangelio de gente que no han creído en él, que son paganos que han muerto, y que el Espíritu Santo, según Romanos 2, ha trabajado, y que el hermano White dice en el deseado de toda la gente, que muchos paganos resucitarán y no han conocido nada de Cristo, pero el Espíritu Santo trabajó en ellos y ha logrado el Espíritu Santo que guarden los mandamientos morales como para que ellos puedan entrar al reino de los cielos. Y allí, dice, se les enseñará todo lo que acá no conocieron. El Evangelio de Jesucristo es extraordinario. Y bueno, y no me puedo detener, hermano, me siento tentado a detenerme y decir muchas cosas, pero me voy a desviar. Entonces vuelvo al versículo 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Ahora, ¿qué tenía ese evangelio, hermanos? ¿Se han dado cuenta? Y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. ¿Se han dado cuenta qué quiere decir el versículo? Que la predicación de Jesucristo viene desde la eternidad. El evangelio de Jesucristo ya estuvo hecho desde la eternidad. Faltaba que se lo ponga en práctica y faltaba que se lo conozca. Entonces dice el versículo 26, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. ¿Por qué dice el apóstol Pablo Dios eterno? Estaba hablando la predicación de Jesucristo, la revelación de un misterio encubierto desde tiempo eterno según el mandamiento del Dios eterno, para que sepamos que el Evangelio tiene una eternidad tan eterna como el mismo Dios eterno. Nunca hubo un tiempo en que en Dios y en Jesucristo esté todo el Evangelio, todo lo que sea salvación de no tan solo de la humanidad, ahora ya sabemos hasta dónde alcanza la salvación. A todas las criaturas creadas, sean animadas o no, ya se acuerdan ustedes. Pero ahora por las escrituras es revelada estas cosas que antes no eran reveladas. Y la profundidad que está enseñando el apóstol Pablo no ha enseñado ni siquiera Juan, ni siquiera Pedro, ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento. Es una profundidad extraordinaria la que enseña el apóstol Pablo. Bien, entonces esa predicación de un Jesucristo, con toda la profundidad del Evangelio, más allá de lo que nosotros podamos comprender, es eterno. Estuvo eterno en Dios, oculto, por la eternidad sin fin. Pero alguna vez tenía que ser puesto en práctica y alguna vez ese Jesucristo tenía que hacerse carne. Y se hizo carne, ¿cuándo? En el año 0, que conocemos nosotros. Alguna vez ese misterio divino interno, todo ese misterio de la salvación, esa sabiduría de Dios, Cristo, potencia de Dios, reunir todas las cosas en Cristo, todas esas cosas estaban dentro de Dios desde la eternidad sin fin. Alguna vez tenía que llegar el año 0, por así decirlo, y ese Jesucristo que debía ser predicado, nacer en el vientre de una mujer. Y nació en el vientre de una mujer. Se hizo carne. Y entonces viene el misterio, hermanos queridos. Vamos a Juan 1:18. Entonces yo le voy a pedir al hermano, no sé, encargado, que ponga el versículo 18 del original griego, que aparezca por favor en la pantalla. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? Sí, se ve. Noten Claro. lo que dice el griego. Muy bien. Noten lo que dice el griego. Dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Entienden eso, hermanos? A Dios nadie lo vio jamás. Ahora, en el original griego dice
unigénito Dios. Ese él es un artículo muy discutido por todos los eruditos, porque el artículo no está. Es una forma en la expresión o en la traducción, en la forma del habla de los diferentes idiomas, decir, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito, porque si no, ¿cómo sería? Dios nadie ha visto jamás. Unigénito Dios. Nos parece medio dura la traducción, ¿verdad? Unigénito Dios. El que está en el seno del Padre. Si continúas el versículo, dice, Él lo declaró o Él lo hizo conocer. Entonces, el Él, que está entre paréntesis, está agregado. Como dice el griego, a Dios nadie ha visto jamás. Unigénito Dios. El que está, unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, Él le declaró o Él lo hizo conocer. ¿Cuándo? Cuando vino a la tierra, hermanos. Cuando vino a la tierra. ¿Quién lo hizo conocer? Unigénito Dios, que estaba en el seno. Cuando ustedes van al original griego, lo que quiere decir seno del Padre significa en el regazo del Padre o dentro del Padre. Entonces ahí entramos nosotros a un misterio, y esto ha sido muy discutido, por eso es que yo les mandé a ustedes como una tarea, para que vean cómo los eruditos han tomado este versículo y lo han desmenuzado, considerándolo muy importante. Y han habido algunos que se han atrevido a reemplazar la palabra Dios por la palabra Hijo, de tal manera que sacándole la palabra, como escribió el apóstol, a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo, ya le han agregado la palabra Hijo y han sacado la palabra Dios. Y entonces le quitan el misterio. Al poner la palabra Hijo, hermanos, entonces ustedes van a entrar a una confusión. Entonces hay dos dioses, un Dios mayor y hay un Dios menor. Leemos eso en el Antiguo Testamento, yo Jehová, y fuera de mí no hay otro Dios, ni igual, ni parecido, ni semejante, a quien me comparáis, a quien me asemejáis, yo Jehová, y nadie más que yo Jehová, dice él, no conozco ninguno, yo, y no hay ninguno fuera de mí. Yo solo hice el cielo y la tierra, y bueno, ustedes se acuerdan de todo eso, y si no, repasen todos los textos. Entonces, si hay un hijo de Dios como otra persona al lado, entonces esa persona es otro Dios inferior, parecido, semejante. Lo primero que Dios encargó, no hay otro Dios, yo soy solo, yo y nadie más que yo no conozco a otro, y yo Jehová, y bueno, y todo eso, hermanos. Cuando hablamos de Jesucristo, nosotros estamos hablando del misterio. Y ya nos dijimos de que no tenemos que tomarlo por el lado del papá o el lado del hijito de la forma sencilla. No, Jesús dijo, nadie sabe quién es el hijo. ¿Y por qué dijo eso? Hermano, porque aunque lo expliquemos, nadie sabe quién es el hijo. ¿Quién es el único que sabe? El padre. Y ni ustedes ni yo somos padres y no podremos, es imposible ser padre. Y tampoco nadie sabe quién sea el padre, solamente el hijo. Entonces estamos hablando del misterio y lo vamos a leer a San Juan 1, que esto va a derivar al tema que vamos a considerar en esta tarde. Juan capítulo 1 y en el versículo 18, el apóstol Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, notan que las versiones revisadas está cambiada, dice Hijo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Como diría en el griego, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le declaró. ¿Se dan cuenta ahora? Bien. ¿Por qué? Porque encontramos esa misma profundidad de expresión. La encontramos en San Juan 1:1.
En San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Pareciera ser que el verbo estaba al lado de Dios. Pero después, en el original griego dice, y Dios era el verbo, no como leemos en la Biblia, y el verbo era Dios. No, no, no. En el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Ese misterio es el mismo misterio del versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito, como dice otro traductor, tal cual, como está escrito, o el unigénito Dios, que está dentro del Padre, Él lo hizo conocer. Pero ahora vamos a explicar un poquito sobre esto. En el versículo 14 del capítulo 1 dice, y aquel verbo, ese verbo, ¿quién era? Y Dios era el verbo. Entonces ese Dios verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria. ¿Cómo? No dice que es el unigénito, ¿cómo de un unigénito de Dios? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, y vamos a saltear, por supuesto, muchas cosas. Entonces venga a la memoria lo que dice Primera de Timoteo 3:16. ¿Saben de memoria Primera de Timoteo 3:16? Pablo explica, conforme a su evangelio, y sin contradicción, nadie puede contradecir. ¿Quién es el atrevido que va a contradecir? Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. No dice el Hijo de Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. No hay un solo texto en el Antiguo Testamento que diga, hay sí textos proféticos sobre el Hijo. Un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, pero nos dice cuándo. Pero no dice la Biblia que había un hijo de Dios en el cielo, sino que dice la Biblia claramente que Dios se hizo carne. La fusión Dios-carne es el Hijo. Si fuese el Hijo, entonces tenemos un papá y un hijo. Y entonces, ¿a dónde están las palabras de Cristo? Nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe quién sea el Padre, sino el Hijo. Algo que es divino, puramente divino, para poder entender. Y entonces serían dos, el Padre, un Dios mayor, y Cristo, un Dios menor. Y Jehová mismo dice, antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo será. Entonces Él lo ha formado al Hijo. Entonces, como Dios, nadie lo ha formado a Dios. El problema es la carne de Jehová. El Hijo es la carne de Dios. Dios se ha hecho carne. Ahí está el misterio. Dios se hizo carne, dice, sin contradicción. Grande es el misterio. Y lo hemos leído también en 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. No, no dijo el Hijo de Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. La fusión Dios-carne es Jesucristo. La fusión Dios-carne es el Hijo, que nació en el año 0 y comenzó su ministerio a los 30 años de edad, 3 años y medio de ministerio, y murió y se fue. Y como hijo está sentado a la diestra del Padre, como abogado, como intercesor, y Esteban lo vio a Cristo sentado a la diestra de la gloria de Dios, del Padre. Pero hemos leído también que en el final de los tiempos, el mismo Hijo es ese que conocemos como el Hijo misterioso, que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que otra vez Dios sea todas las cosas en todos. ¿Y qué hemos leído en Zacarías? En aquel entonces Jehová será uno, y uno su nombre otra vez, pero llevará una marca, el que muerto y el que vivo para siempre jamás. ¿Para qué? ¿Por qué ha muerto? ¿Qué es eso, Señor? ¿Por qué has muerto? No vamos a preguntar si ahora lo estamos sabiendo. Su muerte ha producido la vida. Ha producido la
vida en todos los pecadores arrepentidos y en todos los ángeles y los seres de otros mundos, que dice la hermana White que la muerte de Cristo ha sido también para ellos, para la ratificación de la salvación de ellos. Y si ustedes han leído El grano de trigo que cayó en la tierra, espero que lo hayan leído, les di una tarea chiquita, hermanos, han tenido por lo menos una semana para leer. Se dan cuenta entonces que por Cristo existen todas las cosas. Y entonces comprendemos lo que Juan dice. En el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, y sin el Cristo, nada de lo que es hecho fue hecho. Se dan cuenta, hermanos, que toda la creación, toda, dependía del unigénito Dios que estaba dentro del Padre. ¿Y cómo es eso? Bueno, a Dios, entonces venga la memoria que hemos leído, que Dios habita en una luz inaccesible, dice Timoteo, el apóstol Pablo en Timoteo, que Dios habita en una luz inaccesible a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces está una parte invisible, dijimos, de Dios. Pero Dios no puede quedarse en la parte invisible y quedarse solito. Si Dios es omnipotente, también tiene una parte visible. Y entonces el apóstol Pablo en Colosenses 1, ¿qué dice? Que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es lo que aflora del todo Dios. Cristo es el todo Dios visible y es el que ha hecho toda la creación. Por eso es que dice el apóstol Pablo que Cristo es la imagen del Dios invisible, porque por Él fueron hechas todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra, visible e invisible, sean trono, dominio, principado, potestad, de todo fue hecho por Él y para Él. Y por eso hemos leído que si el grano de trigo no caía a la tierra y moría y resucitaba, solo se quedaría Dios. Pero como Él muere y triunfa, porque ojo, la condición era triunfar, triunfa, entonces a todos traeré a mí mismo. Entonces Él, su venida a la tierra, su muerte, el vencer las tentaciones, el luchar, el vencerlo al diablo ha hecho y que pueda regalarnos su justicia, su obediencia, su triunfo, y murió por la muerte nuestra. Entonces paga la deuda del hombre y entonces va al diablo y le quita el imperio de la muerte al diablo. Y entonces sale de esa situación, entonces nos redime y como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, que el Señor nos ha redimido con la sangre de Jesucristo y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Pero para eso vamos a ver la parte cordero de Jesucristo, porque acá lo estamos ensalzando mucho al Señor que se hizo carne. De tal manera que el mismo Jesús, estando en la tierra, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y se enojó con Felipe, porque Felipe le decía, mostrarnos al Padre y no basta, y él le dijo, pero tanto tiempo hace que estoy con usted y no me conocen. Entonces, se presenta una problemática acá, que los lleva a muchos a confundirse y a atacar la persona del Hijo, o sin darse cuenta, a crear la existencia, porque es un invento humano, la existencia de un Dios mayor y un Dios menor. Nosotros vamos a ver al Cordero en el aspecto simbólico al hombre puramente hombre. Y vamos para eso en Romanos capítulo 8, versículo 3. Y acá vamos a ver algunos versículos del puro hombre. Lo dejemos a Jesús como Dios. La veamos a esa carne como hombre ahora, como hombre, nada más. Y entonces vamos a Romanos 8:3. Acá lo vemos como cordero. Esto sería el Cristo como cordero. Romanos 8:3. El apóstol Pablo dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, porque todos somos transgresores, la ley no nos puede salvar, la ley nos mata. Nosotros somos débiles, pecamos cada 2 por 3,
¿Qué ha hecho Dios? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En vez de condenarnos a nosotros, ¿a quién lo condenó el Señor? Lo condenó al pecado, pero poniendo los pecados sobre el Hijo Jesucristo. Dice Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 5, dice, leemos el versículo 19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo. No dice el Hijo de Dios estaba en Cristo, porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Pero ahora noten el versículo este misterioso, versículo 21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como al que no conoció pecado, Cristo nunca pecó, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese hizo pecado significa que el Señor lo ha hecho a Cristo no igual que el hombre, a semejanza del hombre. Cuidado, porque hay muchos que entran a decir que Cristo fue igual que el hombre. No, de ninguna manera. A semejanza. La palabra homoioma, ya les dije varias veces, a semejanza del hombre. ¿Para qué? Para condenarlo al pecado en la carne de Jesucristo. Matarlo a Jesucristo en vez de matarnos a nosotros. La ley nos mata. Entonces estamos perdidos porque somos débiles en la carne. Entonces el Señor muere por nosotros, paga la deuda, salda la deuda que tenemos nosotros con Dios, muere Él, entonces Él cargó nuestros pecados, entonces su carne santa. O sea, Él no tan solo murió, sino que su carne, por así decir, absorbió como una esponja. Cuando agarramos una esponja, compramos una esponja y queremos lavar algo, le ponemos detergente, le ponemos agua y chupamos con la esponja. En Cristo, para deshacerlo al pecado, Cristo, la carne santa de Cristo, ha absorbido el pecado. No tan solo ha muerto, Él ha obedecido, Él ha vencido la tentación, lo ha vencido al diablo, no pecó, murió santo, puro, pero de repente todo el pecado de la humanidad arrepentida, todo el castigo que merecían o merecíamos nosotros, pecadores arrepentidos, la cargó Cristo. El castigo de nuestra paz, ya hemos leído, el castigo de nuestra paz la bebió Él, para que nosotros tengamos derecho a tener paz. Y leemos todo lo que dice Isaías sobre el Cordero de Dios que cargó el pecado de todos nosotros, y por nuestros pecados Él fue castigado, Él fue muerto, Él cargó, dice, Dios cargó sobre Él todos nuestros pecados, así que no tan solo murió, sino que, o no tan solo pagó la deuda del hombre, sino que Él absorbió, por eso dice, el que nunca cometió pecado, se hizo pecado. O sea, cargó todos nuestros pecados y Él se convirtió en una carne contaminada que lo mató. Pero como Él era justo, el pecado no lo podía matar. Eso era una ley en contra de Dios, porque la justicia es vida, es potencia de Dios en la obediencia, en la justicia, en la santidad. Nadie puede destruir la santidad y la justicia. Nosotros la hemos perdido por haber pecado. Entonces Cristo la absorbió todos nuestros delitos y todos nuestros pecados en su carne como esponja. Para eso se hizo carne. Y los pecados nuestros los mataron a Cristo. Y después de muerto, Él, como no merecía la justicia en su carne, vivir con eso, Él absorbe el pecado para producir un deshacimiento del pecado. Y lo leemos en Hebreos
que es lo maravilloso que hizo el Señor con su muerte, en Hebreos, en el capítulo 9, entonces dice allí, versículo 26, 9:26, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó en el sacrificio de sí mismo. Para eso, vamos al capítulo 10 de Hebreos, dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente o ofrenda no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Noten, se le apropió, se le hizo un cuerpo, Dios hizo una carne para que reciba todos los pecados de nosotros. Por eso es grande el misterio. Aparte del ser obediente, una vida de hijo, desde el año 0, digamos, desde que él comienza a tener uso de razón y obediencia, se hizo adolescente, se hizo grande, comenzó su ministerio y muere justo, santo y perfecto y limpio y puro. Pero como esponja chupa todos los pecados nuestros y lo asimila y lo destruye con su potencia. Me ha apropiado un cuerpo para limpiar y deshacer, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no lo podían hacer. Pero la sangre de Jesucristo, ¿qué tenía la sangre de Jesucristo? ¿Cuál era el cuerpo misterioso de Cristo? Capítulo 9, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las horas de muerte para que sirváis al Dios vivo. La sangre poderosa de Jesucristo viene de Espíritu. Esa sangre es de Espíritu Santo, poderosa para limpiar su cuerpo, es poderoso para absorber pecados y destruirlo y deshacerlo. El pecado no existirá más. Lo buscaremos y no existirá más todo el cielo, el universo, y todo quedará limpio, impecable. Por eso es que decía el apóstol Pablo en Hebreos, que lo podemos leer, y en el versículo 26, porque tal sumos, capítulo 7, ¿no? Perdón, Hebreos 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, santo en todo tipo, de todo tipo de santidad que podamos imaginarnos, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso vive siempre para interceder por nosotros, tiene la potestad, tiene la llave para dar vida, para perdonar y para destruir al pecador no arrepentido. Entonces, él en su carne, cuando él estaba en su carne, vamos a verlo en Hebreos capítulo 5, y esto produce confusión en muchos. Hebreos capítulo 5, versículos 6 al 9, dice, versículo 6 al 9, como también dice en otro lugar, dice mi versión antigua, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. No vamos a hablar del Melquisedec que era Cristo antes del año 0. Pero el apóstol Pablo dice en el versículo 7 que ese Melquisedec, Cristo vino según el sacerdocio de Melquisedec, y Melquisedec era semejante, su sacerdocio era semejante al del Hijo de Dios. Largo de explicar, pero dice, el cual en los días de su carne, entonces estamos viendo que ese Melquisedec, lo leamos en el capítulo 7, en el capítulo 7 y en el versículo 2 y 3, el apóstol Pablo habla de un misterio del Melquisedec, al cual asimismo le dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia, luego también rey de Salem, que es rey de paz. O sea, Cristo es rey de justicia y es rey de paz. Entonces venga a la memoria Romano capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, rey de justicia, tenemos paz para con Dios, Salem. Está cumplido en el versículo 1 de Romanos 5 lo que dice acá.
que Jesús era rey de justicia y rey de paz. Justificado, justicia, rey de justicia, justificado pues por la fe. Tenemos paz, Salem, para con Dios. Pero ¿quién era ese Melquisedec? Dice en el versículo 3, sin padre. No tenía padre, ni madre, ni linaje de hombre, que no tiene principio de días, no tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios futuro. Ese era el Hijo de Dios futuro, no dice la palabra futuro, pero eso es la deducción. Mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, porque después Jesucristo toma el sacerdocio. Antes de Jesucristo era Melquisedec, el que perdonaba los pecados, en una forma misteriosa, largo de explicar, ahora no es el tema, pero después dice, en el versículo 15 del capítulo 7, y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec, Melquisedec era semejante al Hijo de Dios en su sacerdocio. Y cuando viene Cristo, toma el sacerdocio a semejanza de Melquisedec, a la inversa, no sé si se dan cuenta. En el versículo entonces 15 dice, y aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Pero el versículo 16 explica por qué no tiene principio de día ni fin de vida, es eterno, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble. Versículo 17, por eso se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo viene según la virtud de vida indisoluble. No viene de ningún mortal, no viene de ningún ser humano. Dios se hizo carne. Dios hace esa carne en el vientre de una mujer. Por lo tanto, el Espíritu Santo te hará sombra y lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, cuando estaba en su carne, volvamos al capítulo 5 y versículo 7, cuando el Cristo estaba hecho carne, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. 9. Y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Entonces está la parte en que él era carne, él no estaba haciendo teatro. Él era Dios hombre y muchas veces hablaba como hombre y muchas veces hablaba como Dios. Hablaba como hijo de Dios, hablaba como padre. Ese es el misterio. Pero él tiene una parte real, que él se ha hecho carne y fue tentado de verdad y oró al Padre como nosotros podemos orar. Y fue tentado como nosotros fuimos tentados. Mucho peor, dice, según la hermana Juan, Satanás lo asedió a Cristo mucho más que a nosotros para hacerlo pecar. Y el Señor ofrecía ruegos y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. Y aunque era hijo, por lo que padeció, o sea que en la carne era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y muriendo de esa manera obediente, llegó a ser eterna salvación para nosotros. Entonces vemos la parte carne de él. Ahí, eso lo lleva mucho a confundirse, que ese hijo como carne vivía siempre al lado de Dios. Entonces está Dios Padre y Dios Hijo, y entonces bifurcan la situación, un Dios mayor y un Dios menor, y Dios se cansa de decir, no hay eso. Yo soy Dios, fuera de mí no hay Dios, es el mismo Dios, el invisible y el visible. Ahora noten, cuando Dios encarga, no hay nada a mí semejante. ¿A quién me igualáis? ¿A quién me comparáis? Yo y nadie más que yo. O sea que no hay nada ni parecido, ni semejante, ni igual. Yo puedo decir, ya está, ya he descubierto América. Cristo es igual al Padre. No, si Dios está encargando y está diciendo, ¿a quién me igualáis? No hay nadie que sea igual. Entonces, hermanos, ¿saben qué dice el apóstol Pablo? Lo soluciona el asunto. En el capítulo
1 de Hebreos soluciona todas estas expresiones, igual, parecido, semejante. Capítulo 1 de Hebreos, versículo 2 y versículo 3. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Ahora dice el apóstol Pablo la solución a todas las expresiones, igual, parecido, semejante. Tiramos todas esas expresiones. Versículo 3 que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, y habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que se hace carne, como carne muere, obedece, muere, le quita el imperio de la muerte al diablo, entonces triunfante nos salva a nosotros y se sienta a la diestra de Dios, hasta que se cumplan los tiempos y el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, el Hijo de acá, el Hijo de allá, el Hijo el intercesor, el Hijo el abogado, el Hijo que intercede, el Hijo que perdona, el Hijo que salva. Una vez cumplidas todas las cosas, esa parte que salió de Jehová, y él mismo lo dijo, Jesús, salí del Padre y al Padre voy. Eso es lo que estaba dentro del Padre, el famoso versículo 1:18. A Dios nadie le vio jamás y no lo vamos a ver jamás, pero hay una parte de Dios visible, que lo conocemos como ángel de Jehová, como el Hijo de Dios, como el hombre, el Hijo del hombre que vino a la tierra, toda la parte visible. Ahora noten, si el Señor, que tiene una parte visible, es el mismo Dios, le lo está diciendo el apóstol Pablo, es la imagen del Dios invisible, o sea, la parte visible de lo no invisible. El autor de toda la creación. El Padre es invisible, pero el Padre está en la parte visible. Por eso es que Jesús habla de una unidad, la parte visible y la parte invisible. Pero Él es el mismo invisible, y el mismo invisible es la parte visible, no lo podemos anular al Padre. Por eso es que vemos esas aparentes contradicciones en la Biblia. Jesús es la parte visible, y en la parte visible, que es lo que sale de Jehová y que hace toda la creación, ¿cómo podía con justicia hacer que permaneciera la creación? Y si el hombre pecaba y pedía perdón, ¿cómo podía hacer el Señor para justificarlo al hombre pecador y demostrar a todas las criaturas que él como hombre tenía que ser fiel y que iba a ser fiel? No podía ser un Dios sin demostrar y tener criaturas que obedezcan, y las criaturas como criaturas obedecen, y Dios como Dios no obedece. Porque es Dios, Él es juez. No podía ser eso Dios, no es parte de la justicia de Dios. Él tenía que sí o sí aflorar, salir de tal manera, no tan solo para hacer una creación como Dios visible, sale de lo invisible para mostrar lo que es el invisible, y siendo Él el invisible visible, pero el invisible que sí se puede ver, porque no se permite ver otras cosas, solamente lo que se pueda ver, y dentro de lo que se pueda ver se va al extremo de que Él no tan solo puede crear las cosas, sino que las criaturas creadas tienen que ser superadas por ese Dios. Es la razón por la cual se hace carne, un Jesucristo que estaba desde la eternidad dentro del Padre, el Dios unigénito, unigénito quiere decir único en su género. Es el que aflora, crea, pero tenía que llegar el tiempo en que tenía que salvar a los pecadores y demostrarle a los pecadores que Él obedecía la ley a la perfección. Entonces ahí queda justificado Dios. Y una vez que Él obedece como hombre la ley de Dios, se hace mayor que el hombre, primogénito de toda criatura, el primogénito de los hijos, el primogénito de los hombres. Él tiene una dimensión hijo en su sentir, pensar, gemir, clamar, pero es una parte de Dios,
por eso está dentro de Dios, eterno, pero algún día tenía que hacerse una realidad. Y si no se hacía esa realidad, no iba a haber perdón para los pecadores arrepentidos. Y entonces los ángeles tarde o temprano iban a pecar también. Y entonces Dios iba a tener que destruir a todos, ya hemos dicho, y entonces hasta el universo lo tendría que haber destruido. El hecho de que Jesús haya aflorado, se hizo semejante a nosotros, lo vence al diablo, es como que pasa, viene desde allá, pasa por el lado nuestro y ahora dice, me voy a la muerte. Muere sin pecado, destruye con su cuerpo el pecado, resucita, no tan solo perdona los pecados, sino que los borra, los limpia, los hace desaparecer, hermano, para siempre de todo el universo y de todos los hijos arrepentidos, y para que ninguna criatura ahora pueda pecar porque ven la justicia del Dios en el hombre. ¿Cómo podríamos ver nosotros la justicia de Dios en Dios? Él nos superó y de tal manera su amor, porque es amor, de tal manera su amor nos cubrió que Él ha preferido morir por nosotros, absorber nuestros pecados, nuestro castigo, hermano. ¿Ustedes saben lo que es el castigo de nuestros pecados? No, no lo saben ni ustedes ni yo. Que Dios castigue nuestros pecados conforme a nuestras obras. Terrible, hermano. Lo cargó Cristo, razón por la cual Él dijo, y repasamos en San Mateo, lo dijo en San Mateo, en el capítulo 24, perdón, capítulo 26 de San Mateo, versículo 42. Él dijo lo siguiente, ¿se acuerdan ustedes? Versículo, capítulo 26, versículo 42, Jesús dice, otra vez, por segunda vez, oró, ahí se cumple lo que dice Hebreos, que dice que clamó al Señor con lágrimas y que fue oído por su reverencial miedo y aprendió la obediencia, ¿se acuerdan? Llegó el momento en que él ora como carne, como cordero. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Llegó el momento en que él ya no aguantó más, ahí estuvo el punto más flaco de Dios. Casi nos perdemos todos nosotros, pero iba a ser destruida toda la creación. No fue la voluntad de Dios de que Jesús no muera y no sufra y cargue. La desesperación de Cristo es que él ya moría, pero antes de morir tenía que cargar todo el dolor de los pecados de toda la humanidad arrepentida. No soportó y dijo, Padre, no hay otra forma de salvar a la humanidad. Señor, que pase este vaso de mí, no lo aguanto. Y el Padre no le contestó. Fue la única oración que el Padre no contestó a un hombre obediente y lleno de fe como Jesucristo. No le contestó. Pero el mismo Jesucristo dijo, en ese punto de debilidad, hágase tu voluntad. Por eso es el grito de los ángeles. Primero de los 24 ancianos, y nosotros también vamos a dar el grito cuando en la reunión celestial, si Dios quiere, nos salvamos. Digamos, digno eres de tomar la honra, el poder y la gloria y la sabiduría, etcétera, etcétera, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad, la voluntad de los dos, del Padre, no, hijo, tenés que morir, y del Hijo desesperado, Padre, y eso es lo hermoso que lo hace grande a Dios. Padre, si es posible, pase este vaso de mí sin que yo lo beba, pero hágase tu voluntad. Menos mal que le ha dicho hágase tu voluntad, porque él tenía la potestad para decir, Padre, tiro los guantes. Por eso ese punto extremo de debilidad lo hace omnipotente a Dios y justifica como verbo de Dios dar el grito, hágase tu voluntad. Tanto el Padre como el Hijo, frente, no sé si me entienden, hermanos queridos, frente al extremo de la debilidad divina, hay una orden, hágase tu voluntad. Y Jesús cargó nomás el dolor y el castigo
castigo de nuestros pecados y murió en la cruz, y viene la belleza. Destruye el pecado, y una vez que destruye el pecado, se presenta ante Satanás, y vamos a Hebreos, y en Hebreos, en el capítulo 2, leemos: perdón, vamos a leer Hebreo capítulo 2, sí. Tomé otro libro yo, Hebreo capítulo 2, dice el versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, ahí es donde él es hijo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre o a esclavitud. Hermano, nosotros no entendemos que si nosotros hubiésemos pecado, si nosotros no hubiésemos tenido una redención por Jesucristo y hubiéramos pecado y no teníamos oportunidad de perdón, íbamos a estar por toda la vida sujetos a servidumbre. Nuestra vida hubiera sido muy diferente. Todos los años de vida hubiera sido de tortura, hermanos, de infierno. Toda la paz que nosotros podamos tener se la debemos a Cristo, porque Él cargó el castigo de nuestra paz, la cargó Él y destruyó el pecado. Y fue y le quitó el imperio de la muerte con justicia al diablo. Si no, no podría haberlo hecho. Le quitó el imperio de la muerte al diablo, y entonces deshace el pecado, le regala la justicia a sus hijos, ratifica la creación de los ángeles y los seres de otro mundo y de toda la creación animada e inanimada, y Dios queda justificado ante todo el universo. Satanás y los demonios y todos los pecadores no arrepentidos son borrados, deshechos. Deshacimiento no existirá por la eternidad nunca más. Entonces en Cristo estará por la eternidad el Cordero, Jehová y el Cordero. Esto leen en Apocalipsis, en la ciudad santa, porque Dios y el Cordero. No necesitaremos de lumbre, de luz. Allí estará la luz de Dios y el Cordero, Dios y el Cordero. Yo, Jehová, el primero y el postrero, que he muerto y vivo para siempre jamás. Y adoraron a esa faceta de Dios que es el Cristo que afloró y que luego volverá a entrar. Y para terminar, hermanos, vamos a ver unos versículos así misteriosos como es San Juan 1:18, que lo ha llevado a muchos eruditos a tratar de desmenuzar lo que no lo pueden entender. ¿Cómo es eso de a Dios nadie le ha visto jamás? El Dios unigénito o el unigénito Dios que está dentro del Padre lo declaró. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver acá cuando el Dios, Jesucristo, carne, ora a Dios en el Evangelio según San Juan en el capítulo 17, y esto lo lleva mucho a confundirse. San Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantado los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahí hay una cosa mancomunada. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Viene una especie de confusión. Y entonces dice en el versículo 3, esta es empero la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan, y muchos dicen, el solo Dios verdadero es el Padre, y a Jesucristo, el Hijo de Dios, un Dios inferior. No, hermanos, se lo puede leer de otra manera. Esto empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero. Ahora, ¿quién es el Dios verdadero? El Dios verdadero, que te conozca, la vida eterna, es conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, que es Dios verdadero, al cual has enviado. Ahora, cuando yo digo que es así, uno puede decir no. La vida eterna es que lo conozcan al Dios verdadero, que es el Padre. Jesucristo no es el Dios verdadero.
Jesucristo es el Hijo que cumple una función, que vino a obedecer. No, se lo entiende de otra manera. Esto, empero, es la vida eterna. Que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo como solo Dios verdadero. Y quieren ver, hermano, que mi interpretación no es una interpretación antojadiza, porque acá pareciera, ¿no? Pareciera que es antojadiza. Que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, dicen otros. Pero yo digo que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo como Dios verdadero, por una obra y por algo que hizo, que es todo el misterio de su advenimiento a la tierra como hombre. Ahora, ¿quién me va a justificar a mí en mi interpretación? ¿Saben quién? ¿Saben quién, hermano? Yo quiero que alguien me justifique. Yo digo que la interpretación correcta es que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo como Dios verdadero. O sea, al Padre y al Hijo como el Dios verdadero. ¿Quién me va a justificar, hermano, en mi interpretación? ¿Quién? ¿Me pueden dar una ayudita, hermano? Bueno, le vamos a preguntar al apóstol Juan. El apóstol Juan me va a dar, el apóstol Juan me va a dar a mí la razón. Vamos a este versículo de extrabalengua que entra dentro de los misterios. Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 5. Pero antes de leer el capítulo 5, hermano, ya que yo estoy contento porque el apóstol Juan me va a dar la razón, no necesito que un teólogo, no necesito que otro estudioso me diga estás completamente equivocado, ¿qué estás enseñando a la gente? En Juan capítulo 1, en el versículo 1 y 2, el apóstol dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos pudieron tocarlo al verbo, nosotros no. Dichosos los apóstoles, lo han abrazado, lo han tocado, lo han besado, lo han visto. ¿Quién era ese hombre? Era el verbo de Dios, el verbo Dios, Dios verbo, Jehová. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada. ¿Cómo había orado Jesús? Y esta es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero. ¿Y qué dice acá? Porque la vida fue manifestada y vimos. ¿Quién era la vida ahí? ¿El Dios verdadero, uno que está allá, o era él mismo? Estaba la vida eterna y noten, y vimos y testificamos, dice, la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Y ahora viene, no sé si se dan cuenta de la confusión. Jesús era la vida eterna que estaba con el Padre y vino a la tierra. Y la hemos visto y la hemos palpado, la hemos tocado, la hemos predicado y después se fue. Esa vida estaba encerrada en ese hombre. Le hemos visto a la vida eterna, que estaba con el Padre de la eternidad sin fin, de algo que ha salido del Padre, y es eso que leemos en San Juan 1:18. Si Él era la vida, cuando ora Jesús al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, ¿y quién era la vida? Y a Jesucristo, que Él era la vida. La vida eterna es conocerlo a Dios en el Padre y en el Hijo. No es que esté señalando ese versículo como único Dios verdadero al Padre, como creen muchos. Y ahora voy al versículo del apóstol Juan, me va a decir, sí, Roberto, es así como vos dices, sí. Y acá está el versículo. Primera de Juan, capítulo 5. Y capítulo 5 y el versículo 20 y 21.
Concéntrense, hermanos, por favor. Lo leamos detenidamente. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido. ¿Quién es? Jesucristo. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién era el verdadero? San Juan 17, cuando dice Jesús, que te conozcan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo. No, el solo Dios verdadero y Jesucristo. Ahora notemos otra vez, empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿A quién es? Al Padre, porque Él ha dicho, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, le dice al Padre, el solo Dios verdadero. Volvamos a leer. Sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, es decir, al Padre. Y ahora noten, Juan dice, y estamos en el verdadero. ¿En quién? ¿En el Padre? Preguntamos. No, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Han entendido la profundidad del texto o no? Hermano, esos son misterios. Vamos a volverlo a leer. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido, ese es Jesús, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, ese es al Padre. Pero estamos en el verdadero, y le pregunto a Juan, ¿cómo? ¿Quién es, el Padre o vos? No, es el verdadero, no hay dos verdaderos, es el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el verdadero. Y termina diciendo, o sea, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Las dos cosas. Padre, dice en oración, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo. Y acá Juan termina diciendo en el capítulo 5 del versículo 20, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién era el verdadero Dios y la vida eterna según la última parte del versículo 20? Cristo. ¿Lo han entendido ahí o no? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo. Porque los párrafos anteriores dice, nos ha dado a conocer al que es verdadero, que sería el Padre, pero estamos en el verdadero, mientras yo estoy pensando que es el Padre, me dice en su Hijo Jesucristo. Y que ese Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Y saben con qué lo remata el apóstol Juan? No sé si se dieron cuenta. Con el versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Porque creer en otro Dios es idolatría. Mostrando que creer en Jesucristo no es idolatría. Adorarlo a Jesucristo no es idolatría. No tiene nada que ver Jesucristo con un ídolo. Hijito, guarda, ¿para qué dice Juan eso? Guardado de los ídolos. No tiene nada que ver los ídolos con Jesucristo. ¿Lo han entendido el texto, hermanos? La profundidad. Y ahora van a ver otro texto que es como un destrabalengua. Vamos a ver San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículo 31 y 32. A ver, hermanos, si lo pueden entender, y ya estamos terminando. A ver si pueden entender. Entonces, 13, perdón, ¿no? Versículo les dije, 31 y 32. El 31. Entonces, como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Otra vez, a costumbre de Jesús, ¿no? Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es un ida y vuelta. Ahora dice Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Es glorificado el Hijo del Hombre por la magnitud de las cosas que hizo e iba a hacer. Y entonces Dios iba a ser glorificado en él porque todas las cosas iban a hacer. Porque si Cristo fracasaba, nada iba a hacer.
y va a ser un caos absoluto. Y ahora viene Cristo y dice en el 32, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y luego le glorificará. A ver si lo interpretan, hermanos, al texto. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y luego le glorificará. Hermano, esos son lenguajes, es un lenguaje celestial de Cristo que nosotros no lo podemos entender así nomás. En resumen, entender que hay algo mancomunado de algo que es puramente divino, algo que es Dios, hay un Dios visible y un Dios invisible, pero el Dios invisible hace todas las cosas a través del visible, pero el mismo Dios es la misma, de lo que explica el apóstol Pablo, la misma imagen de sustancia, el mismo Dios, y entonces hay alguien que lo aprueba Pablo, cuando el apóstol Pablo dijo en Hebreos que Cristo, ¿quién era? La misma, escapa todas las palabras, ¿no? Cuando Dios dice, ¿a quién me igualáis? ¿A quién me comparáis? Entonces es triste y desastroso escuchar de la voz de un predicador que diga, Cristo es igual a Dios. No, Señor, no es igual a Dios. No es parecido, no es semejante, nada que ver. Cristo es el mismo Dios. Y viene el apóstol Pablo y dice, en la imagen, para explicarnos la parte visible de lo invisible. Y él es el creador de todas las cosas y eso no lo anula al Padre. Porque el mismo Hijo, en lo que llamamos, conocemos como Hijo, porque ¿por qué lo conocemos como Hijo? Porque tenía que hacerse Hijo, tenía que hacerse carne. Como carne tenía que vencer, como carne tenía que morir, cargar nuestros pecados para regalarnos después su justicia y quitarle el imperio de la muerte al diablo y darle vida a todas las cosas con justicia. Jehová tenía ahora que tener un estigma, tenía que tener una marca, el Cordero de Dios. Jehová y el Cordero, yo el primero y el postrero. Esa parte era la autora, era la que iba a justificar a Dios en todo y producir un deshacimiento de lo inmundo, de lo sucio, del pecado, de lo que puede hacer enfermedad, muerte, desgracia, sufrimiento, etcétera, etcétera. Es Cristo. Entonces el misterio en su persona, Él sale de lo invisible, se hace visible, es el autor de toda la creación, pero la creación tenía que ser justificada. Para que sea justificada sale lo más posible de lo visible, de lo invisible, hasta hacerse carne con un cuerpo especial, con potencia en su carne, potencia de Espíritu Santo en su sangre para limpiar, absorber pecado que lo mate y volver a vivir y dar vida. El pecado no lo podía destruir. Él tenía que absorber y él destruirlo al pecado y así quitarle el imperio de la muerte al diablo y tener una razón y tener la justicia de haber creado todo lo que ha creado. Entonces en Cristo estaba todo centralizado. Por eso existen estos misterios. El Hijo del Hombre tenía que ser glorificado porque ya triunfaba. Y Dios es glorificado en el Hijo y el Hijo lo glorifica a Dios en su accionar de hombre justo, santo, puro, limpio, que muere, carga nuestro pecado, carga nuestro castigo y destruye aún el castigo nuestro. No tan solo perdona el pecado, la inmundicia, sino que destruye el castigo nuestro. Y entonces hoy le quita el imperio de la muerte al diablo, entonces le da vida a todas las criaturas creadas que están en el cielo, le ratifica la existencia eterna y ratifica la existencia de toda esa galaxia. Agarren ustedes en telescopio si pueden, o vean en películas o en video todas esas bellezas de las galaxias. Todo eso lo debemos a Jesucristo. Al mismo Padre invisible que sale en lo que conocemos como Cristo. Por eso existen estas confusiones, pero es una realidad que Él se ha hecho hijo y se ha hecho carne. Pero es el mismo Dios en el misterio. Por eso Él exclama, nadie sabe quién sea el Hijo, sino solamente mi Padre. Y nadie sabe quién sea el Padre, solamente el Hijo. Entonces, aún con todo lo que yo explico, hermano, y se me derrite el cerebro, y no sé cómo transmitirle a usted, hermano, sigue el misterio. Y no para que lo minimicemos al Hijo. Entonces, Dios es glorificado en Él, en Cristo, por todo lo que ha hecho el hombre,
Dios también le glorificará en sí mismo porque es Él mismo. Por eso lo glorifica a la carne en sí mismo porque es Él mismo. No sé si me entienden. Y entonces sigue diciendo, y luego le glorificará cuando ella cumpla todo lo que tiene que cumplir y vuelva a entrar en el Padre y otra vez Jehová será uno y uno su nombre. ¿Y cómo lo veremos a Cristo? Ya no veremos un sacerdote sentado a la diestra de Dios, un abogado intercediendo, no, todo se termina. Entonces todo lo que salió de él vuelve a entrar en Dios y entonces Jehová será uno, pero siempre llevará una marca, el Cordero de Dios. Porque por eso Él ha hecho todo lo que ha hecho y vamos a reconocer que en eso íbamos a exclamar por tu voluntad, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser todas las cosas. Y vamos a alabar en gratitud y gratitud eternas. Y bien, hermanos, y ahora vamos a explicar lo último, que algunos que lo atacan a Jesucristo noten en el capítulo 17, dice en el versículo 5, y acá se produce otra explosión nuclear, interpretativa. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Hermanos, hay muchos que dicen, ¿se dan cuenta? Cristo existía antes como un Dios inferior, que tenía gloria. Ha venido a obedecerle al Padre, se echó hombre, y entonces Cristo le dice, Padre, ya estaba cumpliendo, ya terminaba su misión, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Bueno, ¿se imaginan, hermanos? Bueno, pueden observar mi mano, hermanos, pueden observar mi mano. Padre, le habla al Padre, glorifícame a mí con aquella gloria que tuve cuando yo estaba cerca tuyo. Entonces lo ven al papá y al hijito, al papá y al hijito, ¿así? Entonces están todos aquellos que atacan la divinidad de Cristo y dicen, esto está claro, hay un padre y hay un hijo. Y entonces está pidiendo, allá en la tierra estaba sin gloria, estaba pidiendo otra vez que se lo glorifique, con la gloria que él tenía antes al lado del Padre. ¿Es así? Bueno, he ahí San Juan 1:18. En Jehová, en Dios, en el Padre, ¿quién lo hizo Padre al Padre? ¿Por qué el Padre es Padre? Por el Hijo. Si el Hijo no triunfaba, ¿Padre de quién iba a ser Dios? De nadie. Porque si el grano caía en la tierra y moría, pero triunfaba, a todos traería a sí mismo. Pero si no triunfaba, Dios iba a quedar solito. Eso lo han entendido, ¿no? Espero que hayan entendido el grano de trigo que cayó a la tierra. Entonces, Cristo, el ser Cristo, el ser hombre, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio eterno, todo eso que iba a suceder era la parte interna de Dios, por eso habla, a Dios nadie le vio jamás, como el Dios invisible. Entonces hablamos del Padre. El unigénito Dios que está dentro del Padre era una cosa dentro del Padre, de tal manera que Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Todo ese sentir era un evangelio que se iba a cumplir, que iba a salvar a los pecadores arrepentidos y no van a volver a repetir todo lo mismo. Todo eso que estaba dentro de Dios de San Juan 1:18 tenía que salir y hacerse carne con un cuerpo apropiado para destruirlo al pecado, con una sangre potente para limpiar el pecado y deshacerlo, borrarlo y deshacerlo,
me apropiaste cuerpo, dice, me apropiaste cuerpo. No era un cuerpo común el que estaba en Cristo. De tal manera que lo que sí tenía que hacer era obedecer con un libre albedrío, como hijo clamarle a un padre, a un Dios. Pero él mismo lo iba a ser padre, y Cristo lo glorificó, porque si Cristo no lo glorificaba, desobedecía, no lo glorificaba y entonces se destruía y todo, entonces el padre de quién iba a ser. No hay padre sin hijo, ni hay hijo sin padre. El padre, para que un padre sea padre, tiene que tener un hijo, y nunca es padre hasta que no tenga un hijo. Y esto ya lo hemos comentado. Acá deben haber papás con hijos. Y yo le pregunto, ¿cuándo comenzó, cuándo sí comenzó tu tiempo de padre? Y él me va a decir, el momento en que mi señora quedó de encargue. ¿Y cuál es el momento? En el momento, tic, no sé, acá un hermano, César Cuadrado, que yo lo conozco, cuando comenzaba a ser padre, en el momento X, tic, que queda engendrada su hijita o su hijito, en ese exacto momento es padre. Antes nunca fue padre. Bueno, eso es en Dios. El Cristo, todo eso interno de Dios lo ha hecho eternamente padre porque en Dios estuvo eternamente lo que él iba a hacer. Por eso es el evangelio eterno de Jesucristo manifestado ahora. Cristo vino a la tierra para hacer la parte que tenía que hacer para justificarlo a Dios, justificar la creación y demostrarle a la creación y a todos los pecadores y a los demonios que él siendo hombre iba a ser perfecto y no tan solo perfecto, sino demostrar su amor, que él iba a morir por los arrepentidos y dar la vida y en su amor se niega a sí mismo y como Dios da su propia vida, lo máximo que podría haber dado Dios, y es la consecuencia de toda la creación. Por eso es que Juan dijo, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, eso que estaba adentro es la gloria que él tenía, porque salía de ese Dios invisible y entraba. Salía y entraba. La parte de Cristo, la imagen del Dios invisible, está con el mismo Dios. Y todo ese sentir hombre ya estaba eterno en él. Ya para Dios, él había vencido desde la eternidad. Él sabía que iba a vencer. Él sabía que iba a sufrir. Todo ese hijo estaba dentro. Y conocemos como hijo. Entonces el Dios visible, el Dios unigénito que estaba dentro, estaba con gloria. Era el Dios creador de todas las cosas. Para poder ahora ratificar la creación, para poder hacerla la creación real, él tuvo que salir de tal manera que tenía que ir a parar a la carne, ser tentado. ¿Y qué dijo él? El Hijo del Hombre tiene que ser tenido en nada. Miren hasta dónde tenía que llegar Dios para que quede justificada la creación. Es necesario que el Hijo de Dios sea tenido en nada. Sí, hermanos, llegó a nada. Como dice el libro de Isaías, nosotros somos nada y menos que la nada y lo que no es. Pero lo que no es viene a ser a causa de Jesucristo y de allí la alabanza. Te alabamos, la honra, la gloria, el poder y etcétera, etcétera, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser todas las cosas. Nosotros ni somos. Por eso me encanta que Isaías diga así, nosotros somos nada menos que la nada y lo que no es. Pero Cristo no podía llegar a lo que no es, porque Él es Dios. Llegó a la nada, a lo máximo de Dios, a ser nada. Y a que como nada, débil, diga, Padre, si es posible, pase este vaso de mí sin que yo lo beba. Mas me niego a mí mismo, hágase tu voluntad, tanto la del Padre como la de Él. Y entonces, por esa voluntad, nosotros que ni somos siquiera, ahora somos y seremos y permanecemos en la fe. Y todo se lo debemos a Cristo. Bueno, todo ese sentir, toda esa cosa compleja estaba interna en Dios glorificada. Ahora, cuando Él sale a hacer una nada. Entonces Él como nada le clama a Dios, habiendo triunfado, Padre, glorifica a tu Hijo
como era Él cuando estaba dentro, con todo ese sentir bello, triunfante, pero ahora llegar al tiempo que era una nada sufriente. Padre, glorifícame para que yo vuelva, porque he triunfado, o sea, lo que salió tuvo riesgo. El riesgo de decir, Padre, no aguanto, o haber pecado, iba a ser la perdición de Dios. Un Dios vacío y hueco. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere y triunfa, si es levantado, a todo traerá así. Y así fue. Entonces, eso de Cristo que clama por la gloria es porque Él estaba fuera. Fue lo máximo de Dios de salir. Sus salidas, tú, Belén, y se acuerdan ustedes lo que dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Y hubo una máxima salida. Cuando Él sale, viene a la tierra, pasó, lo tocaron, lo besaron, se fue, murió, deshizo el pecado, nos da la justicia, le quita el imperio de la muerte al diablo, resucita, lo visita un tiempito a los discípulos y de ahí se fue. Esa vida eterna hermosa, palpable, triunfante, autor de todo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y entonces por eso pide el Padre, glorifícame cerca de ti. Y si ha sido triunfante, vuelve a entrar a Dios. Ahora como sacerdote, mañana Jehová será uno. Todo lo que salió entrará para que se cumpla eternamente San Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás y aún nosotros glorificados nunca lo vamos a ver a Dios por la excesiva majestad divina que Él tiene. Siempre vamos a ver a aquel que salió, el autor de toda la creación, y que salió de tal manera que se hizo carne, pobrecito. Le han pegado, lo han torturado, lo han escupido, lo han crucificado, y ha resucitado y nos ha salvado y ha hecho lo que ha hecho. Entonces sea glorificado grandemente aquel que murió, dio la vida por nosotros, dice el autor de todo. Sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Toda la gloria sea entonces para el Padre, para el Hijo, porque el mismo es en el Hijo, en el misterio. Que el Señor Jesús nos bendiga, hermanos, y gracias por la atención.